Ya, ahora sí. Ya, entonces, los dos últimos dígitos del año serían estos, seguido de la primera letra de su nombre, es decir, la que está acá, y del apellido paterno, esto que está acá. Es decir, una función recibe estos datos y debe devolver eso. Un solo string conformado de esa forma, es decir, un nombre, una especie de nombre de usuario creado de esa manera. Los dos últimos dígitos, perdón, del año de ingreso, la inicial o la primera letra del nombre, el apellido, y eso debe ser la salida. Ese es el problema que yo debo resolver. No nos vamos a ir inmediatamente a trabajar en Python y abrir el tiro el editor, lo tengo abierto atrás. No hacemos eso. Lo que hacemos es tratar de entender el problema, tratar de buscarle algún tipo de explicación a lo que yo tengo que hacer y poco a poco ir avanzando hasta entender la lógica mía. Por lo tanto, lo que debemos inicialmente tomar es una hoja de cuaderno, ¿cierto? Un papelito. Ya. Vamos a tomar y vamos a tratar de entender primero lo que me piden. O sea, me piden escribir una función. Eso es lo primero que me piden. Pero la función recibe valores. Perfecto. Esa función yo la voy a alimentar con datos. ¿Con qué datos? Obviamente dice con el nombre, con el apellido y con el año de ingreso. Con esos datos yo voy a alimentar esta función. Y esta función va a tomar estos datos iniciales y va a emitir una salida. Y esa salida debe ser la que está indicada allá, la salida, la que está indicada. Eso es lo que debemos hacer. Si ustedes revisan y analizan esto, siempre es la misma historia, siempre es lo mismo, siempre es la misma situación. Tenemos datos de entrada, siempre tengo que saber cuáles son, conocerlos, analizarlos. Tenemos un proceso, que en este caso sería la función, y ese proceso se va a alimentar con los datos de entrada y como salida vamos a tener unos datos de salida. ¿Se dan cuenta? Tenemos siempre lo mismo. Datos de salida, proceso, datos de entrada. Siempre voy a tener que entender mi problema de esa forma. Para el caso particular o específico que estamos trabajando nosotros ahora, para el nombre yo voy a recibir Hugo. Esta es una particularidad nomás ahora que yo debo probar y entender eso. Y con estos datos que yo alimente esta máquina, él debe generarme el 19, el H, Araya. Debe generar eso. Esa es la idea. Primero, en todo problema siempre tengo que hacerme alguna especie de diagrama, alguna especie de dibujito o algo que me permita y me aclare la película. Con esto no estoy indicando que ya lo tengo resuelto, con esto lo único que estoy indicando es que me queda claro lo que debo hacer. Voy a tener un conjunto de datos de entrada, los voy a alimentar a un proceso, ese proceso de alguna forma tiene que tomar esos datos de entrada y transformar o generar el dato de salida. Esa es la propuesta. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Empiezo ya a acercarme un poco al lenguaje. Inicialmente esto es genérico, en términos generales, la solución de mi problema. Y entonces, estamos de acuerdo que yo lo que voy a recibir aquí son variables. Lo que la función captura acá, en su interior, son variables.
que son los argumentos. Y acá son valores que yo envío, que puede ser un dato tal cual como el que tengo acá, o pueden ser variables también. Pero en el caso de la función recibe variables. Debe estar preparada para aceptar y asumir y entender los datos que yo debo hacer. Por lo tanto, ya me queda claro, tengo esa situación. Ahora empiezo a ejemplificar, empiezo a darme cuenta de qué tengo. Vamos a tomar estos datos de entrada, que son el ejemplo, y con ese ejemplo, yo voy a recibir acá Hugo, voy a recibir Araya y voy a recibir 2019. Chuta, pero estas tres cosas en una variable y cada una de ellas son string. Perfecto. Entonces yo lo que voy a tomar es esa parte, vamos a darlo con rojo. En primer lugar tomo esa parte, después tomo eso y después tomo todo esto. Y los uno los concateno. Recuerden que la unión de string se denomina la concatenación. Aquí estamos viendo el tema de concatenar string. Tengo claro, o sea, del string donde está almacenado la variable que me almacena el año, necesito rescatar los dos últimos. De la variable que tiene el nombre, necesito rescatar el primero y de la variable apellido completo. Estamos correctos. Pero yo voy a suponer entonces, por ejemplo, que la variable Hugo fue almacenada en una, o sea, el dato Hugo fue almacenado en una variable llamada nombre. Voy a suponer que el dato Araya fue almacenado en una variable llamado apellido. Y el ingreso, el 2019, en una variable llamada ingreso. Por lo tanto, aquí en adelante voy a hacer única y exclusivamente referencia a estas cosas. Nombres, ingresos, apellido. Y ahora debo, gracias a que entendí el problema, me voy dando cuenta que necesito. Ojo, necesito del dato ingreso los dos últimos caracteres. Pero me acuerdo que estos son string. Perfecto. Y por lo tanto, el 2019, el dato 2019 es un string. Y nosotros dijimos que los string, cada carácter ocupa una posición dentro del total. Este string, o sea, este carácter es el 0, este está ubicado en la posición 1, este está en la posición 2 y en la posición 3. Son string. Por lo tanto, ahora, ¿qué debería yo analizar? Me interesa recuperar estos dos, que son el que se encuentra en la posición 2 y en la posición 3. Pero esos están metidos dentro de una variable llamada ingreso. La variable se llama ingreso. Y aquí tengo que recordar cómo recupero pedacitos o trozos de un string, lo que habíamos visto, una parte, un slice, lo que a ustedes se les antoje llamarle, rebanada, tajada. Si yo quiero hacer referencia a esos dos últimos, entonces voy a estar haciendo referencia a la variable ingreso, pero aquellos que se encuentran desde la posición 2 hasta el final. ¿Captan? La posición 2 hasta el final recupere eso. Esto lo habíamos visto en clase ya, así que no hay para qué estudiarlo ustedes. O sea, repetirlo ustedes ya lo tienen que haberlo estudiado. Hago eso. De la variable nombre. Esa es la primera parte. Eso es una cosa que hay que tenerla anotada. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el nombre? La variable nombre, yo necesito rescatar solamente el U. Pero eso está en la variable nombre. Y eso está ocupando, en el fondo estoy en la H, la U, la G y la O. Y hago el mismo análisis anterior, po. Tengo cuatro caracteres. Este está en el 0, el 1, el 2 y el 3, pero ahora necesito solamente recuperar uno solo, que es el que se encuentra en la posición 0. Entonces, ese está haciendo referencia a la variable nombre, así se llama la variable que lo contiene, pero solamente aquel que se encuentra en la posición 0.
que es la H. Y con respecto al apellido, es toda la variable completa. La variable completa está contenida ahí en apellido. Y lo que me piden a mí es generar esta salida. Entonces ahora entramos al tema de concatenar string. ¿Qué significa concatenar? Unir. Y tengo que unirlo de la siguiente forma. Entonces, lo que me están pidiendo a mí en el fondo es que yo tome la variable dentro del proceso, tome la variable ingreso. De esa variable rescate desde el 2 en adelante. Súmele de la variable nombre solamente la letra que se encuentra en la posición 0 y acompáñele completamente la variable apellido. Y esto déjelo usted en una variable llamada salida o como quiera. Y por lo tanto, lo único que me están pidiendo a mí en ese ejercicio es que haga esto. Logré descifrar el problema. Eso es lo que me están pidiendo que haga. Vuelvo a repetir, en la primera parte todo lo que está arriba de ese recuadro es el análisis y lo que está abajo ya tiene que ver con el lenguaje en sí. Lo de arriba es genérico, porque todos los lenguajes, los strings se manejan igual, las posiciones existen en todas partes. Entonces, una vez que tenemos eso recién, podría yo empezar a elucubrar alguna solución inicial. Ah, me pidieron escribir una función. ¿Cómo se escriben las funciones en Python? Por la palabra def. Vamos a llamar la función proceso. Esta función proceso debería recibir el nombre, debería recibir el apellido, 3 variables en términos genéricos, y el ingreso. Y lo único que debería hacer, pues, la variable salida, ya tengo resuelto el problema. Ahora estoy escribiéndolo nomás. Y escribo tal cual el análisis que yo ya hice. Pero como me dicen que en el ejercicio debe retorne, entonces return el dato calculado. Y eso es todo lo que me piden. Eso es lo que me pedían en este ejercicio. Nada más que esto. Ahora tengo que empezar a sentarme e irme a la etapa de lo que yo llamo la codificación. Hasta ahora no me ha interesado el Visual Studio Code, pero ahora ya, una vez que tengo resuelto esto, empiezo a armar mi programa. Ahí es en donde tengo que sentarme tranquilamente y ahora sí que abro el Visual Studio Code, ahora sí que lo dejo preparadito, lo, lo anoto y veo cómo puedo darle respuesta a esto. Ya eso lo tenemos claro, entonces me voy aquí al Visual Studio Code. En el Visual Studio Code voy a crearme un nuevo archivo. Un correo no tiene. Ya. Aquí en el Visual Studio Code nos vamos a crear un nuevo archivo, que está acá. Le vamos a llamar Save As. Este es el ejercicio E. Vamos a llamar ejercicio E. S de la clase. La versión 1.py. Es JC, le vamos a poner para que no aparezca. Es JC-1, que es la primera versión que vamos a trabajar de este ejercicio. Porque vamos a ir, como dije yo, avanzando cada vez más y enriqueciendo cada vez más la solución. Lo primero que hay que hacer es crear la función.
Y aquí vamos a ir interpretando las funciones de proceso, le pusimos el nombre proceso, recibe la variable nombre, recibe la variable apellido y recibe la variable ingreso. Eso es lo que hace esa función. Con esos datos ya lo tenemos resuelto. Va a generar una salida que es una parte de ingreso desde el 12 en adelante, más, más el nombre, que solamente quiero el que se encuentre en la posición 0, y más el apellido. Y ese dato que yo he generado en este proceso lo debo retornar. Y punto, ahí está listo mi programa. Esa es mi función. Pero si yo ejecuto esta función, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la función no es ejecutable. La función se va a ejecutar cuando alguien la invoque o la llame, igual como en matemáticas. Y nosotros debemos tener claro que vamos a poner una línea, una marca entre aquellas instrucciones que son ejecutables y las que no son ejecutables, que son declaraciones de funciones. Esa marca es una instrucción que yo llamo if name igual main, tal cual como está escrito ahí. Todo lo que está arriba no es ejecutable, lo que está abajo es ejecutable, es decir, desde abajo de esa instrucción yo debo invocar o llamar a las funciones. Eso es lo que yo debo hacer. Esa es inicialmente. Por lo tanto, voy a invocar la función. Le vamos a llamar que salida, vamos a usar el mismo nombre, da lo mismo, vamos a usar el nombre mismo o distinto, porque son mundos distintos, son universos distintos, escenarios distintos. Vamos a llamar a la función proceso. A esa función yo le voy a asignar el nombre, por los nombres, los datos que yo quiero, no como variable todavía, sino como el dato. A esto me refiero yo que asignar el dato. Y si yo esto lo ejecuto, sigue sin hacer nada, aunque la función sí fue invocada con estos datos. La variable U, o sea, el dato Hugo fue asignado a la variable nombre, el dato Araya fue asignado a apellido y el dato 2019 fue asignado a ingreso. Se hizo el cálculo correspondiente, se devolvió y aquí en la variable salida está el resultado que yo esperaba. Pero no lo he mostrado, por lo tanto, si yo quiero ver qué es lo que hizo, entonces vamos a poner aquí lo solicitado es y vamos a mostrar salida. Y ahora sí voy a ejecutar esto. Y aquí debo tener la salida que me pedían. Ahí está. Eso es lo que me pedían, eso es lo que decía el ejercicio acá, ahí está corroborado. Esa es la primera versión. Esa primera versión, ustedes ya la tienen ahí y da resultado, pero el problema que tienen es que es muy dependiente del dato. ¿Y qué pasa si yo quiero cambiar los datos? ¿Tengo que modificar el programa? Esa es la pregunta. O sea, si yo no quiero que sea Uguaraya 2019, sino que sea Juan Soto 2014, tengo que abrir mi programa, cambiar los datos dentro del programa y ejecutarlo de nuevo. Eso no debiese ocurrir casi nunca. Esa es, por lo tanto, yo debo tener alguna versión distinta en donde estos datos que están acá, yo a lo mejor se los pueda solicitar al usuario. Dígame usted cuáles son los datos y yo le genero el nombre a partir de esos datos que usted ingresó. Pero no es necesario que usted esté a cada rato ejecutando el programa de nuevo o cambiando los datos aquí y volviendo a grabar otra vez. Eso no es buena práctica. Entonces, esta es mi versión 1. Esta versión 1 que está aquí, yo la voy a mandarla. Ustedes la tienen ahora, la versión 1, en su GitHub. Ahí la tiene usted en el GitHub. Debería estar aquí, déjenme actualizar esto. Sí. En el EJC1, ahí está.
ya pueden ir probando el ejercicio y pueden ir siguiendo a la par lo que nosotros hemos estado trabajando. Ya, esa es la versión uno, pero esa versión a mí no me agrada mucho, producto de que efectivamente no... ¿Dónde dejé el ejercicio? ¿Dónde me lo anunciaron? Ah, no, lo anunciaron aquí en el LMS. Aquí. No me está gustando mucho esa versión, por lo tanto, vamos a modificarla. O sea, el análisis ya está listo. Yo ya resolví el problema. Esto ya lo tengo hecho, ya ni un drama. Entonces ahora voy a ir a modificar un poco el programa. Ya tengo la solución. Ahora empiezo a enriquecer esa solución. Voy a grabar esto como esta es la versión 2. EJC2. Ya. Y aquí, en lugar de esto que está acá, lo único que voy a hacer ahora son inputs. Voy a decirle, oye, en la variable nombre, tú dime cuál es el nombre que quieres considerar. Nombre. Vamos a tener una variable apellido que vamos a agregarle lo mismo y una variable llamada ingreso que va a contener el año de ingreso. Ahí los tengo capturados del teclado ahora. Por lo tanto, ahora ya no quedo amarrado a un dato duro. Esas cosas que están codificadas de esa manera en informática se llama hardcode o código duro, que no debiese estar nunca. Todo tiene que ser dinámico. Por lo tanto, ahora la variable se llama nombre. Esta ya ahora va a estar contenida en una variable que se llama apellido. Y finalmente este correspondería a una variable que se va a llamar ingreso. Y no hago nada con la función. La función es la misma. Recibir los nombres, ahora hice un trampasije anterior, ¿no? Ejecuto y ahora me pregunta. Y empiezo a meter datos que yo quiera. Voy a probar con los mismos anteriores. Tiene que tener seguridad que me da eso. Sí, estamos correctos. Aquí me faltó un hilo. Igual para que quedan bonitos. Pero está funcionando, ¿ven? Entonces ahora usted puede inventar el nombre que usted quiera. Juan 93 JJ. ¿Se dan cuenta? Ya mejoré un poco y entendí un poco más. Ah, tengo input, tengo string, tengo funciones, pero aún así no me está gustando todo esto. ¿Por qué? Porque lo que yo hice aquí en el análisis cuando estuvimos trabajando acá, yo hice harto hincapié en esto. Hice mucho hincapié en que tengo tres procesos que yo tengo que dejarlos claramente definidos, delimitados. Un proceso que tiene que ver con los datos de entrada, el proceso en sí y un proceso de datos de salida. Es decir, tengo que tener esas tres posiciones claramente establecidas. Y aquí solamente tengo una, que es el proceso. Todo todavía está desarmado. Entonces, esa es la versión 2. Vamos a ver la versión 3. Voy a salvar esto nuevamente ahora como una versión más professional, como dirían algunos, donde vamos a tratar de incorporar todos estos elementos. De partida, el proceso está claro, no hay drama, pero tiene que haber un proceso que sea lectura de datos. Y ese proceso es el que yo debo separarlo. Y estas tres cosas que tengo acá deberían formar parte de ese proceso. Ahí yo debo capturar los datos. Y acá debería retornar, devolver. Oye, devuélveme el nombre, devuélveme el apellido y devuélveme el ingreso. Es la función lectura. Por lo tanto, ahora, acá, yo debería tener nombre,
apellido, ingreso, y la función lectura, datos, y no recibe nada. Y ahí ahora tengo bastante avanzado el problema, ahora lo ejecuto, la visualización es lo mismo, no ha cambiado nada en mi programa, lo único que ha cambiado es que internamente yo lo tengo un poco más bonito. Ahora me falta esto que está acá, que es la salida. La vamos a llamar salida datos, por llamarlo alguna cosa. Pero esa función salida datos debe mostrar el dato. Por lo tanto, yo sí que le debo enviar el dato de salida. Y ese dato de salida es esto mismo que está acá. Entonces, esto yo lo dejo ahí. El dato de salida. Y por lo tanto, ahora debo invocar esa función nueva. Y esa función nueva le debo enviar el dato salida. Y así tengo los tres grandes procesos. Un proceso que se encarga de la lectura, un proceso que se encarga de hacer el cálculo, una función, y una función que se encarga de mostrar los datos. Si esto yo lo ejemplifico nuevamente y pongo los mismos datos, estoy escribiendo a cada rato lo mismo, miren, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Lo único que he logrado yo con esta nueva versión es darle un poco más de claridad. De tal forma que si a mí se me ocurre, por ejemplo, no sabes que yo quiero que la salida sea más bonita, entonces no me voy a meter con la lectura de los datos ni con el proceso. Me voy y solamente me concentro en la función que se encarga de mostrar los datos. Por ejemplo, voy a mostrar los datos, voy a agregar una línea, ¿no? Por decir algo. Ya. Aquí también, en lo solicitado es, vamos a agregar ese símbolo para que sea más bonito. Y en la salida final, la última línea, también vamos a agregarle eso. Fíjese que solamente toqué esto, no toqué nada más. El proceso sigue siendo el mismo. Ahora lo voy a ejecutar. Vamos a probar, o tengo que nuevamente digitar los nombres, que esto es latoso, ¿cierto? Ahora, esta de esa forma. A lo mejor después tenemos que ver cómo le agregamos acá y lo dejamos como encerrado en un cuadradito. Ya ese es otro cuento. Pero hasta ahí estamos bien. Este ejercicio lo voy a volver a subir al GitHub para que ustedes tengan el 2 y el 3, ¿cierto? Ustedes tengan el histórico de los cambios que fuimos haciendo. El 2 y el 3. Ya, pero hay una versión que, o sea, hay algo que me está complicando, que cada vez que yo pruebo algún cambio tengo que volver a digitar los nombres, tengo que volver a digitarlos. Y eso no me está gustando mucho. No me está gustando mucho porque tengo que a cada rato probar lo mismo y me da lata. Me da lata. Ya, pero eso, ¿cómo lo podemos cambiar? Y ahí es donde entra el concepto más importante de esta parte del curso, que es el uso de archivos. Usar archivos para almacenar datos. Inicialmente vamos a crear un nuevo archivo, para que vean ustedes cuál es la versión, cómo va a quedar esto. Vamos a crear un archivo que se va a llamar EJC datos.txt, para que quede claro, EJC datos. Ahí voy a guardar el dato que yo estoy usando a cada rato, el Hugo Araya 2019. Y lo voy a dejar grabado nomás. De esta forma ya voy a ver. Ahora vamos a una nueva versión, la 4. La versión 4. Guardar. Y la versión 4 vamos a tratar de tocar algunas cosas. O sea, lo importante es este el que me está molestando. Este es el que me está molestando.
y yo lo tengo en un archivo ahora. Entonces la lectura de datos ahora la voy a hacer directamente desde un archivo. Y del archivo que se llama EJC datos.txt. Desde ahí voy a sacar los datos, tal como está acá. Entonces, esta función va a recibir ese nombre de archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Punto. Y lo que va a hacer esa función es lo que hemos visto en la clase anterior. Vamos a abrir ese archivo. Vamos a establecer la relación entre el archivo lógico y el archivo físico. Vamos a abrir el archivo para leer sus datos, no para grabar, para leer. Y obviamente ahora no voy a usar input. No necesito usar input porque no los quiero yo digitar, sino que los quiero ir a rescatar de ese archivo. Por lo tanto, eso es .readline. Y leo una línea. El siguiente dato sería la siguiente línea. Recuerden que el archivo está, en cada línea puse un dato. Y finalmente, el ingreso. Entonces ahora ya no voy a capturarlos del teclado, sino que lo voy a ir a buscar al archivo. ¿A cuál archivo? Este que está acá. Así están los datos. Cada lectura va a leer una línea, una línea, una línea. Por lo tanto, la primera lectura va a leer el nombre, la segunda lectura va a leer el apellido, la tercera lectura va a leer el ingreso. Y eso lo voy a devolver. Fíjense que aquí estaba hablando de archivo de texto. Y yo dije en la clase pasada, cuando leo un archivo de texto, lo que yo capturo es una línea que es de tipo string. Pero tiene una particularidad, que al capturarla ahora del archivo, yo también capturo el salto de línea, es decir, el enter que di al final. Y eso nos complica a veces la existencia. Miren, si esto fuera normal, deberíamos tener este mismo resultado, pero va a ocurrir lo siguiente. Escribe lo siguiente, lo solicitado es 19 y abajo acharaya. Porque después del 19, en teoría, está el salto de línea. Recuerden que aquí, cada vez que yo apreté el enter, generé un carácter que yo no veo, pero que es el salto de línea, que está, existe, lo vimos en la clase pasada, si ustedes revisan por favor, ahí está, explicado. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer siempre es, cada vez que leo desde un archivo de tipo texto en Python, eliminar el último carácter de esa lectura de archivo, no del input, del archivo, que contiene el salto de línea. Ah, que contiene el salto de línea. ¿Y eso dónde está? Lo debo hacer de la siguiente forma. En nombre, deje usted nombre.rstrip /n. Y con eso yo me acabo de eliminar el último carácter. Hago lo mismo para el apellido. Para cada lectura que yo haga, tengo que asegurarme de que el carácter de fin de línea no se encuentre presente. A veces sí, a veces no. Cuando leo números no hay problema. Pero ahora que estamos leyendo string por string, estamos en drama. Y finalmente, ingreso es igual a ingreso.rstrip y eliminamos el salto de línea. Y listo. Hicimos esos pequeños cambios nomás, le indicamos que los datos los vamos a sacar desde ahí y ejecutamos nomás ahora y veamos qué pasa. Y ahora sí, está correcto. Esa es la mejora de la versión 4, que tiene que ver con archivos y string. Hasta ahora, en eso vamos. La mejora de la versión 4. Vamos a subir también estas versiones. Ahí tenemos esas dos versiones. Pero ahora tenemos que meter el concepto de lista, o sea, que siempre me ha tomado de la mano todas estas cosas. Pero aquí también a mí no me gusta esto que tengo que estar, que cada dato, el nombre, la raya y la fecha, en el fondo todas estas tres información corresponden a una sola entidad. Por lo tanto, esto debiese estar en una sola línea
y separado por un espacio en blanco para indicar que son los datos que están ahí. Y tener una sola línea porque hay un puro dato, no tres datos. Hay un solo dato, una sola información que hace referencia a un solo individuo. Por lo tanto, eso tenemos que cambiarlo ahora. ¿Dónde lo vamos a cambiar? En la versión 4 vamos a agregar esto o vamos a agregar una versión 5 en realidad. Vamos a guardar la versión 5 ahora para que ustedes tengan todo el recorrido. ¿Qué es lo que vamos a cambiar ahí? No vamos a cambiar la estructura de mi programa principal, nada de esto. Lo que vamos a cambiar es un poco acá, el interior de la lectura. El proceso va a seguir siendo el mismo, la salida va a seguir siendo la misma. Me voy a preocupar un poco de cambiar este tema. Voy a abrir el archivo, pero ahora no voy a leer un dato particular, ¿no? Sino que una línea. Y la línea va a contener los tres elementos. Y por lo tanto, si es un string, yo igual a esa línea, una sola línea que yo acabo de leer, le debo poner el rstrip, es decir, elimíneme el salto de línea. Perfecto. Tengo eliminado el salto de línea. Pero ahora, ¿dónde está el nombre por cada uno de ellos? Tengo un string gigantesco nomás, tengo leído toda esa línea, tengo leído todo eso. Pero ahora tengo que ir generando los pedacitos. Y para eso nosotros tienen que recordar ustedes que hay una instrucción que genera listas a partir de string y que se llama el split. Y el split lo que hace es que genera los elementos de una lista y en donde él tiene que indicar cuál es el elemento separador de esos datos. Y el elemento separador es el espacio en blanco. Si ustedes revisan acá, el que separa es el espacio en blanco. Eso ahí tengo. Por lo tanto, ahora tengo una lista. Y la lista va a tener tres elementos. El primer elemento que corresponde al nombre es el elemento que se encuentra en la posición 0. Y ahora empezamos a hablar en posiciones de listas, no de letras, de elementos. El apellido se va a encontrar en la posición 1 de esa lista. Y el ingreso o el año de ingreso se va a encontrar en la posición 2. Y punto. Y ahora tenemos en una pura línea la misma versión. Si esto yo lo ejecuto nuevamente ahora, me da lo mismo, ¿ven? Pero ojo que cambió el archivo, ¿eh? Tengan cuidado con este cambio de archivo cuando vayan probando los datos, los programas. Ese es el único pero que tenemos acá. Ahí está la otra versión. Fabuloso, fabuloso, dicen ustedes. Vamos a subirla también al GitHub esta. Ya. Ahí han ido quedando todas estas versiones, ¿eh? Pero ahora la pregunta es otra. Y ya tenemos archivo de entrada, tenemos string, tenemos listas, y nos va faltando una salida más grande, un archivo de salida, y en donde no solamente yo vaya a procesar un elemento, sino que quiero procesar varios, varios datos. Ah, quiero hacer esta transformación no solamente a eso, sino también a Pedro Picapiedra, que él era del año 1, a su amigo Pablo Mármol, que él era de 2, le vamos a poner, ¿a quién más? A la Vilma Picapiedra, que ella, no sé, por decir un número, y a quién hoy día, al Rey Arturo. Ojalá un gol Rey Arturo, en el 1900, por decir algo. Tengo todos estos datos, y a cada uno de ellos
le quiero generar esto. Si esto yo lo ejecuto ahora, sigue generando solamente uno, porque está leyendo una sola línea. Ah, ya, y si quiero que lea varias, debería generar varios datos, por lo tanto, no podría mostrar solamente uno. Tendría que mostrarlos todos, la lista completa. Entonces aquí empezamos a trabajar el concepto de la lista. Y aquí ahora vamos a modificar esto. Vamos a modificar, porque ahora la lectura de datos me va a dar una lista original. Es decir, la lista con todos los nombres que yo he leído del archivo. Esa es la lista inicial. Y esa lista original es la que yo debo mandar acá. Y él me va a generar una lista de salida ahora, no solamente la salida. Por lo tanto, voy a tener una lista de salida. Voy haciendo algunos pequeños cambios. Vámonos a la primera, al original acá. Lee el archivo, abre el archivo. Y yo tengo que ir generando los elementos. La lista va a ser una lista vacía inicialmente porque ahí voy a ir pegando cada una de las líneas que yo lea. Entonces ahora, una vez que yo ya he abierto el archivo, tienen que recordar ustedes que vimos el for línea in archivo de entrada. Ya no leo el readline porque el for línea me está leyendo la línea. Lo que sí debo eliminarle el último carácter. Ahí generé esa línea. A esta le vamos a llamar original. Original va a ser esa lista. Vamos a generar ahora una lista haciendo el mismo razonamiento anterior. Vamos a generar la lista. Vamos a generar el apellido, el nombre, todo eso. Al generar esto tengo el nombre, apellido e ingreso, tengo los datos, pero no es necesario eso ya. En teoría, ¿por qué no sería necesario? ¿Por qué creen ustedes que no sería necesario? Porque aquí ya está todo eso almacenado. Entonces, esto yo ya no lo requiero, porque ya está en la lista. Y por lo tanto aquí lo que devuelve es el original solamente. Devuelve el original. Entonces ya tengo la lectura completa. Ahora me voy al proceso. El proceso ya no va a recibir eso, sino que recibe solamente todos los datos en original, que es una lista de listas. Ojo con eso. Ojo con eso. Por lo tanto, lo que yo voy a requerir acá es recorrer completamente la lista. For dato in original, o en realidad vamos a poner línea, para jugar un poco con el mismo concepto. Por cada línea que esté en el original, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ir generando la salida, pero la salida ya no es ingreso. Entonces, correspondería a lo mejor decir acá una cosa así como, oye, nombre es igual el que se encuentra en línea sub 0. El apellido es el que se encuentra en línea sub 1. Y el ingreso es el que se encuentra en línea sub, no, no quieres, línea sub 2. Y ahora hacemos lo mismo nomás. Pero tengo que devolver la lista de salida. Entonces, una lista de salida vacía hay que crear, porque ahí voy a ir almacenando cada uno de estos. Recuerden que voy a procesar varios. Entonces,
en lista salida, punto append, así es como pegamos cosas en las listas. Yo voy a dejar solamente salida. Y voy a ir al siguiente. Y aquí, lo que va a devolver ahora es lista salida. Y ahora tengo mi programa completo. Vamos a revisar que no se me haya equivocado en algún subíndice. Lista salida, me está mostrando lo solicitado es. Ah, sí. Aquí en lista salida vamos a cambiar, no hemos tocado este elemento. Lista salida. Y ahora voy a recorrer cada elemento que se encuentre en lista salida, que son varios. Y cada elemento que se encuentre en lista salida, yo voy a ir escribiendo lo siguiente, que en realidad en vez de salida va a ser aquí element. Y ahora ejecuto esto. Pero, salida datos, lista salida, original, salida datos, para todos los elementos que estén en lista. Ah, se me olvidó una cosa fundamental. Return, lista salida, append salida. Algo me está fallando. Algo no está mostrando nada. Nada. ¿Por qué? Parece que ahora que entro, sí. Salida datos. Para todos los elementos que estén en lista salida. ¿Están los datos aquí? Sí, sí están. Vamos viendo qué es lo que pasa. Cuando hay alguna duda, ponemos un print y vemos qué cosa hay en lista salida. Está vacía. Por lo tanto, de aquí ya salió vacía. Vamos a imprimir lista salida. Vamos viendo, vamos siguiendo una traza donde también está vacía. Esta salida ahí está vacía. Por línea en original. Nombre. No pasó nunca por aquí. Vamos viendo qué pasa con original. Vamos viendo dónde está vacía la original. O sea, más atrás tengo el problema. Aquí. Se nos olvidó lo fundamental, pues. Aquí debo ir generando y metiendo en la original el append. ¿El append de quién? De la lista. Ya, ahora sí. Eso se me había quedado traspapelado, así que chao, chao y chao. Ahora sí. Si ahora ejecuto esto, van a estar todos. Ahí está. Toda la información para cada uno de ellos. Pero fíjense que está fea. Ya como desordenada. Entonces ahora ya el problema está resuelto. Ahora quiero mejorar esto. Me voy única y exclusivamente a quién? A trabajar ahora. Un segundito. Estamos en la versión 5. La versión 5, sí. Que tenía otra versión antes que se me había. Sí, no la grabé, pero no importa ya. Ya, ahí está la versión 5. Si quieren modificar esto, entonces a esa línea la cortamos de aquí, porque como que afea un poco el tema, y la vamos a poner al comienzo nomás.
Y aquí esta línea que también que está un poco fea, la vamos a sacar de aquí y la vamos a poner un poquito más abajo. Fíjense, son unos puros cambios básicos nomás de posición y ejecutamos. Y aquí está el ejercicio. Se dan cuenta como lo único que quiero yo es que ustedes vayan entendiendo la lógica de estudiar estas cosas, que estudiar no es ponerse a aprender de memoria instrucciones, sino que estudiar programación significa ir probando, ir haciendo todas estas cosas que yo voy haciendo, ir incrementando, ir incorporando todos los elementos que nosotros hemos conversado y trabajado. Esa es la idea. Aquí tienen todos estos ejercicios, espero que los revisen, porque de repente no los revisan nunca. Están todos estos ejercicios ahí en el GitHub. Todos estos ejercicios están acá. Y si quieren ver los mismos ejercicios que hicimos con sus compañeros de antes, se llaman EGER 2 clase. EGER 1, EGER 2, EGER 3, etc. Ahí tenemos todos estos datos que están. Tienen todos estos programas para que ustedes los vayan probando. Ese es el ejercicio 1. En el ejercicio 2, quiero que hagan algo similar, un análisis. Escribir una función, nuevamente, que reciba una lista de números y retorne el mayor número contenido en ella. Por ejemplo, si yo ingreso a esa función esta lista, me debiese decir que el número mayor es 81. ¿Cómo lo hago? Nuevamente empiezo con el análisis otra vez y empiezo a pensar, empiezo a tirar líneas. Eso es lo que, insisto, hay que hacer, pensar, no meterse en el computador todavía. Métanse en el cuaderno. En el cuaderno ustedes desarrollan la solución. En el cuaderno plantean lo que ustedes creen que deberíamos trabajar. Esto fue lo que hicimos recién. ¿Se dan cuenta? Dato de entrada, proceso, dato de salida, una función. Y empezamos ahí a desarmar el ejercicio. Para este otro problema, para el otro ejercicio que estamos tratando de darle respuesta, es decir, escribir una función que recibe una lista de números y retorne el número mayor contenido en ella. Tenemos nuevamente el mismo concepto. Tenemos nuevamente una función que va a recibir algo, recibe una lista de números, hace un determinado proceso. ¿El proceso en qué consiste? El proceso consiste en buscar el mayor elemento de esa lista en teoría y devuelve un número mayor. Y tenemos la misma situación inicial que teníamos. Entrada, proceso, salida. Lo mismo. La misma historia. Ni más ni menos. Acá, ahora si nos vamos a la 10 chica, vamos a tener los números 9, 8, 72, 22, 21, 81, 2, 1, 11, 76, 32 y 54. Eso es lo que yo alimento acá. Y él me tiene que devolver el 81. Ahí tengo la idea. Y ahora empezamos nuevamente, igual como hicimos acá, el análisis. Empezamos a entender el problema. ¿Cómo lo podría resolver? Tenemos claro que la situación parte de una lista. 9, 8, 72, 22, 21, 81, 2,
1, 11, 76, 32, 54. Podría tener muchos más elementos. Estos podrían ser cualquier tipo de datos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo determino cuál es el mayor? Esa es la pregunta de fondo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo determino yo cuál es el mayor? Obviamente consultando. Este es el más grande, este es el más grande, este es el más grande. Claro, uno visualmente lo ve porque en su subconsciente, en su cabeza, va quedando almacenado. Yo inicialmente acá, lo que uno estaría viendo sería solamente un solo número. Uno ve este número en tu cabeza, en la cabeza uno ve este número nomás. En la cabeza uno ve este número. Ah, y ese es el que mantiene en tu cabeza, lo mantiene en su cabeza. Después va y pasa al siguiente. Oye, este es como el anterior. Como el que. No, es más chico. Ah, entonces el 9 sigue siendo el más grande. Oye, este cómo es con respecto al que era más grande. No, este es mayor. Ah, entonces este es el más grande. El 9 dejó de ser el más grande. Perfecto. En tu cabeza queda registrado eso. Tu cabeza va registrando eso. 22. No, este número es más pequeño que el que yo pensaba que era grande. El 21. El 81. No, este es más grande. Ah, entonces, me olvido del 72 y me quedo con el 81, efectivamente. Y así continúo preguntando. Eso es lo que va ocurriendo en mi cabeza. No es que así uno mira todo, tiene una panorámica completa, pero tu cerebro así es como está funcionando. Está analizando. Lo que pasa es que lo hace tan rápido todo este análisis que yo no me doy cuenta que hizo todo este análisis, hizo toda esta repetición de datos. Entonces eso me tiene a mí amarrado a que aquí hay un ciclo en que yo debo revisar cada uno de los elementos. Eso es un ciclo porque tengo que ir avanzando por cada uno de ellos. Y además en cada uno de ellos debo preguntar. Entonces eso es una condición, un if. Así es como voy armando. Ah, pero recuerden lo que dije yo, que el cerebro cómo estaba funcionando, que empezaba a analizar una parte, analizaba ese 9. Y como es el primer elemento que va a analizar su cerebro, qué es lo que su buzo que es el más grande. Este es el más grande. Perfecto, claro, bueno, no hay nada más que mirado. Pero ahora miro al de al lado. Oye, este de al lado es más grande que el anterior. No. Ah, entonces el otro sigue siendo más grande. Oye, este era más grande que el anterior. No. Ah, entonces este es el que yo voy a seleccionar como el más grande ahora. Y este es el que queda en mi cabeza. ¿Se dan cuenta cómo voy contrastando contra algo, no al lote? Eso es pensar, eso es analizar. Eso es lo que nos diferencia a los informáticos del resto de la gente, que pensamos las cosas como efectivamente se están haciendo. Esa es la propuesta. Ahora, ¿cómo yo podría eso ejemplificarlo en un programa? Esa es la pregunta de fondo. O sea, yo ya tengo claro el análisis. Hasta aquí es el análisis en abstracto. Hasta aquí es el análisis así en papel. Ahora nos vamos a pensar ya cómo podríamos esto implementarlo en el computador. Ya tengo claro lo que hay que hacer. Sé que recibo cosas, saco cosas, sé que cuál sería en teoría lo que debiese hacer. Ahora es cómo lo hago. Sé qué debo hacer. Lo que no sé es cómo hacerlo. Eso siempre tenganlo claro ustedes cuando estén estudiando. ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí empiezan los trucos. Recuerden cuando les dije yo que estábamos analizando y yo, este es el primer dato que analizaba y yo suponía que este era el más grande. Bueno, sigamos esa misma lógica, como si nosotros en el mundo de la programación no hemos inventado nada nuevo, sino que nos descubrimos cómo funciona el cerebro nomás y eso es lo que volvemos a replicar. Entonces yo voy a suponer que hay una variable que almacena ese número mayor y que siempre lo voy a considerar como el primero. El primer número que voy a considerar es mayor. Ah, y después voy a ir preguntando por cada uno de estos números. Por cada uno de los números, por cada número, se pregunta. ¿Qué voy a preguntar? Oye, si o if, pongámoslo al tiro en inglés nomás, nada de español. Si número, que es el que estaría posicionado acá inicialmente, si número es mayor que la variable que yo he considerado que es mayor, que está de aquí. Si eso es así, ¿qué significa? Que el número que yo acabo de leer es más grande que el que yo suponía que era mayor. Entonces, el mayor ahora debe cambiar.
Y a mayor yo le voy a asignar ahora la variable número. ¿Por qué? Porque ahí está contenido el mayor. Y esto lo voy repitiendo. Ahora número sería ese de acá, después sería ese, después sería ese. Y así es como voy cambiando cuál es el número mayor. Esa es la clave. Esto ya es pensar ya dentro del computador. Esto de arriba es pensar en mi cerebro, mi cabeza. ¿Cómo transformo mi cabeza al computador? ¿Cómo meto mi forma de pensar al computador? Recuerden que siempre he dicho, a través de variables nomás y los tipos de datos que conocemos, lista, string y nada más. Así es como debo representar todo el mundo. Eso es programar. Así que dicho eso, ahora hay que tirarse nomás. Y en el fondo, la función. ¿No? A mí me dijeron una función. Esta función ya la vamos a llamar también proceso, que recibe una lista, eh, va a recorrer todos los elementos, pero previo a eso va a suponer que el mayor es el elemento que se encuentra en la primera posición, ¿no? En el cero. Y ahora voy a recorrer toda la lista. Para cada número que esté en la lista, estas instrucciones son las mismas que yo he repetido. Voy a preguntar if número mayor que mayor. Si me dice que sí, entonces mayor es el número. Y ahí recorre todo eso. Una vez que termine, va a devolver la variable mayor, lo que hay en la variable mayor, que sería el último número más grande que el detectó que había. Y eso es mi programa. No es más que eso. Esa es mi función. Entonces ahora nos vamos a programar esto, ¿no? Ahora nos vamos a programar. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a cerrar estos. Vamos a crear un eje C2 o eje C, eje C 2.pi. También vamos a hacer dos versiones de este. La versión 1.pi y vamos a escribirla tal como ya hemos dicho. Def proceso recibe una lista. Después esa lista yo voy a suponer que existe una variable mayor que va a contener el primer elemento y que yo voy a suponer que es el mayor. Es el supuesto que yo me doy. Después voy a recorrer todos los elementos o los números o lo que sea que se encuentren en la lista. Y por cada uno de ellos voy a ir preguntando, oye, if ese número es más grande que lo que hay en mayor. Si en algún momento sí, entonces, oye, cámbiate de lado, mayor ahora eres tú. Y ahí finaliza, y cuando termina esto, return mayor. Y ahí tenemos el ejercicio. Ahora vamos a construir nuevamente el programa principal. Vamos a construir la lista. Vamos a construir esa simpática lista. Que yo la debería tener por aquí. La voy a copiar al tiro de la lista porque no quiero equivocarme con los datos. Ya, ahí está la lista. Y ahora hacemos el programa principal. El programa principal lo que va a devolver es una salida, ¿cierto? De mi proceso al cual yo le envié la lista. Y ahora mostramos en pantalla el mayor es los puntos, la variable mayor.
Ejecutamos esto y aquí nos debiese decir 81. Mayor no está definido. Sí, ¿por qué? Porque le puse salido. Y aquí es salido. El mayor es 101. Ah, sí, porque me equivoqué acá. Había puesto S, 101. El dato original era 1. Eran esos. Ahí está. Ahí está el ejercicio. Pueden poner el número que quieran y les va a funcionar. Ahora hay que hacer lo mismo que hicimos delante. Ahí ya está resuelto la primera vez, esa es la versión 1, ¿cierto? Ahora vamos a grabar la versión 2, que la versión 2 lo mismo que hicimos en delante es generar la estructura clásica que esto debería tener. Esto debería haber una función que se llame lee o lectura de datos, como quieran llamar, lectura de datos, ya pongamos lectura nomás. Vamos a llamar lectura, no recibe nada, pero la lectura aquí en este caso lo único que hace es inicializar esta variable nomás, nada más. Una inicialización de variable. Y devuelve la lista. Ahí está listo. Y aquí, en lista, lectura y nada más. Y ahora ejecutamos, sigue siendo 81. Vamos a hacer ahora la salida. Lectura, escritura, la vamos a esto. Y la escritura va a recibir la variable salida. Y lo que va a escribir es esto que está aquí. Y aquí abajo le vamos a poner nosotros escritura. Ejecutamos y tenemos nuevamente los mismos tres procesos. Y seguimos haciendo lo mismo que hicimos en delante, pues, ir mejorando esta cosa, por ejemplo, no, yo no quiero que esto esté en un archivo, quiero que los datos no los tengan aquí porque a lo mejor quiero agregar más, por ejemplo, si quiero agregar 200 datos más, tengo que ir a modificar el programa, tengo que modificar el programa para hacer eso, si no, no debiese corresponder, o sea, yo no debiese modificar el programa si es lo que estoy haciendo es incorporando datos. ¿Dónde debo hacer eso? En mi archivo de datos. Por ejemplo, ese es un archivo de datos que está todos los datos. Se llama datos eger2.txt. Fíjense. Ah, ya. Estamos listos. Entonces, vamos a generar una nueva versión, la versión 3, que ahora los datos no los voy a inicializar así en el código duro. Esto se llama código duro, hard code, lo que hemos mencionado. Sino que ahora lo único que le voy a decir es que en lectura tú tienes que, se llaman datos eger2. De ahí quiero que saquen los datos. Datos eger2.txt. Ya, de ahí quiero que saquen los datos. Perfecto. Entonces, aquí, este debería revisar, recibir archivo. Este debería abrir ese archivo de datos. Como es una sola línea, debería leer la línea eh, con readline. Pero también tengo que asegurarme de eliminar el salto de línea, que ahora lo voy a hacer rápidamente acá ahora, para que ustedes vean que también se pueden ir concatenando llamadas a funciones en el fondo, o funciones compuestas, muy bien los matemáticos, una composición de funciones. Ahí tenemos listo, pero ahí tenemos la línea, y yo lo que quiero generar es una lista. ¿Y la lista cómo la genero ahora? Línea.split, y el separador es la coma ahora, no el espacio en blanco. Y retorno a la lista. Pero aquí hay un pequeño problema, miren. Y esto es lo que yo quiero que ustedes lo entiendan, lo, lo maduren un poco también. Son las cosas
¿Qué vamos a necesitar entender? Miren, el número más grande era 234, si fue algo como lo ejecutamos, si revisamos los datos de entrada, no, aquí el más grande es 345, no, 543. Con estos nuevos datos de entrada, 543, perfecto. Vamos a ejecutarlo. Y se cae, porque puse 2P, es una P nomás. Ya. Ejecutemos de nuevo. Me dice que el mayor es 9. Yo voy a revisar los datos. 9 es el primero. No, no puede ser 9. Vamos a ponerle uno mayor adelante para ver qué pasa. A ver. 10. Ejecuto nuevamente. Ah, hay que ver eso. Eso lo tengo que grabar. Y además tengo que ejecutar. Y me sigue diciendo que el mayor es 9. ¿Y el problema cuál es? Que yo lo que hice acá fue leer una línea de un archivo de texto, por lo tanto esto es un string. Y después cuando yo separé estas cosas, siguió siendo un string. Y por lo tanto cada elemento de la lista, es decir, cada elemento de los que están acá, son string. Y el string 9 siempre va a ser mayor que cualquier cosa de los que está acá. Porque el 9 no se compara como número, se compara como la posición que ocupa en el código ASCII. Y el 9 tiene una posición mayor con respecto a todos los otros números. Así que lo que hay que hacer es no devolver lista. Lo que tengo que hacer es hacer un proceso previo. Hacer un proceso previo. ¿Y en qué consiste ese proceso previo? Consiste en generar una nueva lista y cada elemento de lo que está en esta lista, que es un string, transformarlo en entero. Y esa es la lista que yo devuelvo. Eso es lo que hago acá. Y ahora lo ejecuto. Ahora sí me dice que es 543. Entonces ahora en mi programa ya no necesito yo modificar los datos si yo quiero probar cuál es el mayor. Podría tener aquí los números que a ustedes se le ocurrieran. Tengo un montón de números. ¿Se dan cuenta? Puedo agregarle. Cambié los datos, que es lo que siempre va a estar cambiando. El programa no debería cambiar, porque el programa en sí lo que hace busca siempre el elemento mayor de una lista, independiente si son 1, 2, 3 o 200. Ejecuto este y me dice que el más grande es ese. ¿Se dan cuenta? Si yo agrego otro dato acá y le pongo uno más grandote todavía, y ahora lo grabo, estoy modificando datos, no el programa. Me dice que ese es el más grande, ¿ven? Esa es la lógica de estas cosas. Voy a mandarle todo al GitHub porque habían varios de estos que no estaban en el GitHub. Ahí tienen en el repositorio todas las cosas, todos los, los ejercicios que hemos hecho hoy día. Todo esto que está acá. Ahora, yo les voy a mostrar un desafío que les voy a dejar planteado antes de que termine la clase. Un desafío de un... Voy a mostrárselos porque no lo tienen ustedes todavía. Un mini proyecto de programación. Se llama mini proyecto de programación. No es que lo vayan a entregar con notas, sino que la próxima semana, en virtud de lo que dijeron sus compañeros, el tema de la evaluación, cuándo va a ser, la próxima semana yo voy a interrogar, no con nota todavía, pero sobre este problema. Quiero que lo trabajen, que lo analicen y quiero que en la próxima clase hablen y cada uno me muestre y me diga qué fue lo que hizo y qué no hizo en este ejercicio. No va a ser con nota, pero sí va a ser preparatorio para la prueba que vendría la siguiente semana. Esa es la idea. El mini proyecto de programación, lo que siempre tenemos, una descripción genérica del problema. Habla que en el contexto de la informática un usuario es una persona que utiliza un sistema informático para que los usuarios puedan obtener seguridad, acceso al sistema, administración de recursos, etc. Dichos usuarios deberán identificarse. Clásico. Y para identificarse, todo usuario siempre necesita una cuenta, ¿cierto? Y la cuenta siempre va asociada a un login y a una password. El login es el nombre de usuario generalmente y la password es la contraseña o la clave.
Los nombres de usuarios se basan generalmente, aquí, se basan por lo general en cadenas cortas alfanuméricas, dependiendo de las políticas o los servicios en particular. De las empresas generalmente ellos definen cómo es la política para los nombres. De hecho, cuando ustedes se matricularon aquí, le dieron un nombre de usuario, que generalmente era la inicial del primer nombre, o sea, la letra del primer nombre, el apellido, y si estaba eso repetido, un número correlativo que iba incrementándose. Dependiendo de las políticas o los servicios particulares. Nombres de usuarios son elegidos ya sea por el usuario o asignados por el administrador del sistema. En este caso, en el caso de ustedes, se lo asignaron el administrador, que es lo mismo que haríamos en este ejercicio. Ya. En este contexto, aquí está lo que yo pido, se pide escribir un programa que genere, programa completo, no solamente la función, todo el programa, que siga esta misma lógica, datos de entrada, proceso, datos de salida, que genere nombres de usuarios basado en un conjunto de datos de personas que contienen ese conjunto de personas que contiene el primer nombre, el apellido paterno y el apellido materno de varias personas. Tengo esos datos de varias personas. El formato a generar del nombre este de usuario debe ser la primera letra del nombre en minúscula, seguido del apellido materno en minúscula. Lo lógico, lo que yo mencionaba, pero, hay un pero, el programa debe chequear si el nombre de usuario generado ya existe, es decir, si ya fue creado. En caso de que ya existe o que haya sido creado, entonces al nombre le debe adicionar el apellido materno, pero escrito en mayúscula. Esto es lo importante, lo leen después. Los datos de entrada. Los datos de entrada van a venir en un archivo de texto llamado nombres.txt y ese archivo tiene el siguiente formato. Un nombre, en la primera letra siempre va a estar en mayúscula y la siguiente es en minúscula. Un espacio en blanco, uno solo, el apellido paterno con la primera letra en mayúscula y las siguientes en minúscula, un espacio en blanco nuevamente, y finalmente el apellido materno con la primera letra en mayúsculas y las siguientes en minúsculas. Solo vendrá un dato por línea, es decir, cada línea va a tener eso, esa información, y no contendrán tildes, ñes y tampoco algún carácter especial, para no tener problemas con la codificación. La salida. Los nombres de usuarios generados deben quedar almacenados uno por línea en un archivo de texto llamado usuarios.txt y tendrá el formato indicado en el enunciado, el que acabamos de mencionar. Como ejemplo de entrada y de salida tenemos lo siguiente. Si en el archivo de entrada viene Hugo, espacio en blanco, Araya, espacio en blanco, Carrasco, con las letras tal como indica ahí, la primera en mayúscula, la otra en minúscula, entonces el ejemplo de salida tiene que ser H, Araya, todo en minúscula. La primera letra H, la H, el apellido, el apellido. Si viene Alejandro Abarca Chávez, sería A Abarca. ¿Por qué? Porque tampoco están repetidos. No he generado todavía ese carácter. ¿Qué pasa si viene Eduardo Castillo Cuevas? Entonces sería E Castillo y no está repetido, no hay problema. Repetido significa mirar hacia atrás. Javier Correa Freire, sería J. Correa, no ha sido generado. ¿Qué pasa ahora con Ernesto Castillo Pena? Ernesto Castillo debería ser E Castillo, pero E Castillo ya existe. Por lo tanto, al nuevo E Castillo le debo agregar el apellido materno, pero en mayúscula. Eso que está ahí. José Cares Contreras, J. Cares. ¿Qué pasa si viene Emilia Castillo Lagos? E Castillo, que ya existía. Por lo tanto, ahora E Castillo le agregamos el apellido materno Lagos, en mayúscula. ¿Qué pasa si viene un Hugo Araya Méndez? Entonces va a quedar H Araya ya existe, se le agrega el Méndez. Ese es el ejercicio. Sugerencia. Realice el análisis tal como se ha indicado en clases, lo que yo he hecho durante toda la clase. Antes de comenzar a codificar, primero debo tener claridad de lo que debo hacer y después me siento a codificar. Por eso es importante. Para la etapa de codificación, para la segunda parte ya, considere la estructura general del programa, considérelo como un esquema, el cual usted debe incorporar lo faltante o tomarlo como punto inicial y agregar lo que considere necesario. Una función llamada lectura de datos, una función generador de usuarios, una función grabación de usuarios. Este es el proceso.
El programa principal sería una cosa así. Yo no sé si tengo que devolver algo o no. Lectura, no sé si debo enviarle algo. No sé si el generador de usuario recibe algo o no sé si devuelve algo. No sé si la grabación de usuario recibe algo, no devuelve nada. Está claro. Que más o menos la misma estructura que hemos seguido en todo lo que vimos hoy día. Este ejercicio quiero que ustedes lo trabajen. No va a ser con notas así directamente, sino que yo voy a empezar en la próxima clase uno por uno a interrogar con respecto a lo que hicieron y voy a pedir que efectivamente me muestren qué es lo que hicieron. No quiero que lo copien, porque si le digo que con nota uno lo hace y el resto lo compra y lo muestran. La idea no, la idea es que les sirva para estudiar. Y en virtud de lo que pase la próxima semana, vamos a tomar la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Parece que estoy solo. Estamos bien, profe.